¿Cómo andan por allí? ¿Todo bien? Vi que anoche Hola, estaban, profe, sí, todo bien. rindiendo química. Bueno, vamos a continuar con nuestras clases de álgebra. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo elipse? Vamos a recordar. Elipse era el lugar geométrico de todos los puntos cuya suma de distancia a dos puntos fijos nos determinaban una constante. Esa constante era ese valor 2 veces A. Entonces, nosotros llegamos a definir una ecuación que tenía la forma, en este caso, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, que era la ecuación canónica de la elipse centrada. Centrada porque el centro está en el origen de coordenadas. Esta relación entre a y b decía que a era mayor que b, por lo tanto a cuadrado es mayor que b cuadrado. Entonces, este valor es mayor que este, y con este valor de A, con un compás, trazamos entonces este punto, del otro lado lo mismo, con el compás, hacemos así, lo pueden hacer desde arriba. El asunto es que esa longitud A hace que este segmento y este segmento sean iguales, aunque acá no parezca, y esa longitud es A. Esta longitud es B, y esta longitud hacia el foco la llamamos C minúscula, ¿sí? A, B y C minúscula. Este es el centro con letra mayúscula. Entonces, ¿qué vemos en ese triángulo rectángulo? Que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Ojo con esto porque después vamos a tener que A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado en el caso de la hipérbola, ¿no? Ahí se va a transformar, pero vamos a mantener una relación pitagórica. Hasta acá es sencillo recordar esto. ¿Cómo sabemos que es de eje focal horizontal? Porque este es un foco y este es el otro foco. Pueden llamar foco 1 y foco 2, F y F'. El asunto es que nosotros vamos a tener acá una curva que nosotros llamamos elipse. Bien, la clase pasada vimos el desarrollo de cómo llegar a esta ecuación y además las diferentes posibilidades que serían, en vez de que esté centrada, que esté descentrada en x menos h y en y menos k, donde h y k eran las coordenadas del centro. Entonces, estas dos son... Disculpe, profe. ¿Cómo? ¿Puede poner a grabar la clase, por favor? Sí, perdón. Me había olvidado. Bueno. Ahí estamos. Entonces, habíamos visto que podía ser centrada o descentrada si h y k eran las coordenadas de este centro teniendo los ejes en otra posición. Recuerden siempre que extraemos h y k con los signos cambiados. O sea, dice x menos h, si dice x menos 2 y y menos 3, las coordenadas del centro están en 2 y 3. Y a partir de ese punto del centro, si tienen estos dos números, va a decir x menos 2 al cuadrado sobre 9 y acá sobre 8. Entonces, sacándole la raíz cuadrada de esos números, vamos a obtener cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, a partir del centro,
Tomamos a la derecha, a la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, y armamos el rectángulo donde está inscrita la elipse. Una vez que está inscrita la elipse allí, saben, la gráfica, por algún método gráfico, la pueden resolver o realizar. Esto es si fuera con eje focal horizontal, centrada y descentrada. Si fuera vertical, o sea, si el rectángulo, entonces el a cuadrado está debajo de el b cuadrado, entonces tendríamos la posición a y menos a, b y menos b, ahora invertido, quiere decir que la ecuación tendría la forma x menos h al cuadrado sobre b cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Esto sería vertical. Si h y k valen 0, tendría la centrada. Bueno, de la misma forma, con este valor de a, trazamos acá esta longitud con un arco de circunferencia, al revés, desde acá para acá. Entonces tendríamos, por un lado, esto llevado acá, un foco y el otro foco. Entonces, foco 1, foco 2. Y con esos elementos son suficientes como para definir la elipse. Bien, esto es eje focal vertical. Allá le puse horizontal directamente, lo que es una elipse horizontal. Sabemos que es que el eje focal, la recta que pasa por los focos, que es un eje de simetría, esta otra perpendicular es un eje de simetría, las dos curvas son simétricas, según dos ejes que pasan por su centro y son perpendiculares. Bien, ¿qué es lo que necesitamos de esto? Definir todos los elementos. ¿Por qué? Porque nosotros en la circunferencia vimos que había dos elementos nada más, determinar el centro y el radio, y con eso ya construíamos la circunferencia. En el caso de la parábola teníamos más elementos, tenemos foco, directriz y vértice. El vértice era el centro. Tomamos P sobre 2 a la derecha, P sobre 2 a la izquierda, entonces teníamos tres elementos, directriz, vértice y foco. O foco, vértice y directriz. En ese orden, horizontal o vertical, y definíamos ahí un parámetro P, que era la distancia entre la directriz y el foco. Y le agregábamos el lado recto, tenemos 4 elementos solos. En cambio, en la elipse tenemos muchos más elementos, porque tenemos el centro, que ya hemos dicho que tiene coordenadas h y k. Pueden valer 0 las dos, entonces centrada. La parte del centro, ya definimos acá los focos. Entonces tenemos un foco 1, que ese foco 1 va a estar desde el centro a la derecha una distancia c. Si la coordenada del centro es h, le vamos a sumar la distancia c y vamos a tener el valor de x. Suponiendo que sea descentrada. Si es centrada, h vale 0 y directamente la distancia es c. ¿Y qué valor? Y la misma altura k. Ahora, yo estoy definiendo esto para la horizontal, no para la vertical. O sea, los elementos que estoy definiendo son para esta estructura. En este caso, si yo tengo que poner las coordenadas del foco 1, tengo que decir que tiene coordenada en h. Ahora acá le voy a sumar la distancia c. Entonces h y k más c, y acá es h más c y k. ¿Se entiende? De acuerdo al gráfico van a ver cuál es la que corresponde. El foco 2, obviamente, también, como está a la izquierda, de h le voy a restar c y va a mantener el mismo valor de k. Tenemos centro y los dos focos. Y definimos vértice 1, vértice 2, vértice 3 y vértice 4. Los nombres los ponen ustedes. Quieren llamar B, B', B segunda, B tercera, o
RCTP, los nombres que ustedes quieran. El asunto es que eso coincida con la gráfica. Entonces, si vamos a determinar, por este lado tenemos los focos, por este lado tenemos los vértices. Entonces, hay un vértice B sub 1 que está acá, que es al valor H que le corresponde al centro, le vamos a sumar A y vamos a mantener K. Al vértice 2, el que está a la izquierda, a H le vamos a restar y vamos a mantener la misma altura, o sea que este vértice, el foco, el centro, el foco y el otro vértice, todos tienen el mismo valor K. Ahora, si vamos al vértice superior y al vértice inferior, en este caso, este extremo, B sub 3, entonces vamos a tener que los tres puntos estos tienen abscisa H, pero ahora va a cambiar y le vamos a sumar K más B, y el de abajo va a ser K menos B. O sea que B sub 4 va a ser H con K menos B. Todo esto que estoy anotando yo con letras, no hace falta que ustedes lo estudien así, lo que van a hacer es directamente del gráfico ir obteniendo, ¿sí? Sumando ese número, esa distancia y ver del gráfico directamente cuáles son los valores. Bien, fíjense, tenemos un centro, 2 focos y 4 vértices. Ya tenemos 7 elementos. Después llamamos diámetro mayor a la distancia 2 veces A. Diámetro menor, la distancia 2B. Ustedes saben que este es el símbolo para el dibujo de diámetro, ¿sí? Ojo con ese símbolo porque algunos lo representan como si fuera una letra phi, la letra phi es al medio. En dibujo es esto, pero en matemática le llamamos vacío. En química le dan la simbología de calor y así en cada una de las asignaturas tiene una denominación diferente. Pero para nosotros es diámetro. Diámetro mayor, diámetro menor. Distancia focal. Entonces, ¿qué es el diámetro mayor? Es este rectángulo, la distancia 2A. El diámetro menor, esto es 2B. Acuérdense que yo para graficar la semana pasada les hice dos círculos concéntricos, de los cuales allí podemos definir eso. La distancia focal, la distancia que hay entre centro, entre foco y centro y foco, entre los dos focos, distancia focal 2 veces C. Tenemos tres elementos más. Definir cuánto vale el diámetro mayor, menor y la distancia focal. Que en realidad esto lo voy a conocer. En la ecuación voy a sacar A y B. Con A y B voy a definir C. Entonces ya tengo A, B y C. Con A, con B y con C, ustedes observarán que lo estoy utilizando para ubicar cada uno de esos elementos. Algo muy importante, que es la excentricidad. La excentricidad. Esto viene de excéntrico. La excentricidad se define como 2 veces C sobre 2 veces A, obviamente que C sobre A. Ahora fíjense que a partir de A yo trazo el foco, como hice recién, a partir de A yo trazo el foco, o sea que el foco está dentro de la elipse en el diámetro mayor, o sea que siempre es menor que A. C siempre es menor que A. ¿Por qué? Porque en esta relación pitagórica A es la hipotenusa, B y C son los catetos, el cateto nunca puede ser mayor que la hipotenusa. Si C es menor que A, esto es una fracción propia o fracción pura, siempre va a ser menor que 1. No pueden tener una excentricidad mayor que 1. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la excentricidad. Primero lo tomamos como elemento. Es mayor que 1, menor que 1, pero mayor que 0. Siempre va a ser positivo. Y luego, otra cosa que hemos definido siempre, no siempre, quiero decir, que ya hemos definido en la parábola, que se llama lado recto. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿qué es el lado recto? El lado recto es una cuerda focal.
El lado recto es una cuerda focal. O sea, toda recta que pase, todo segmento que pase por el foco y una de 2 puntos va a ser una cuerda focal. Por ejemplo, esto es una cuerda focal, esto es una cuerda focal, esto es una cuerda focal, y así puedo tener infinitas cuerdas focales. ¿Qué es esa cuerda focal? El lado recto, una cuerda focal perpendicular al eje focal. O sea que de todas las cuerdas focales que yo les mostré, ¿cuál es la que es perpendicular al eje? Este es el eje focal. Lo escribimos por acá. Eje focal. ¿Por qué? Porque une los dos focos. Por lo tanto, allí trazamos una perpendicular que una 2 puntos de la elipse. ¿Cómo se van a acordar? Porque están ¿a dónde? En La Rioja, lado recto. ¿Cuánto vale el lado recto? Y el lado recto lo vamos a obtener si reemplazamos el valor de x, ¿sí?, acá, para obtener cuánto vale el y. Acá y acá. Esto va a ser esta longitud, ¿verdad? Entonces yo reemplazo esta abscisa, que es la abscisa C, ¿dónde? En X. Y despejo Y, para saber cuánto vale B, cuánto vale, esto no es B, perdón. Cuánto vale este segmento, que es igual a este porque es simétrico. Entonces reemplazamos en la ecuación para encontrar el lado recto, para encontrar, no, porque alguno después va a decir que lo encontró, y el que lo encuentre es de él, y esto no es así, sino que para determinar el lado recto, LR, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos X por ¿quién? Por C, porque es la abscisa que tiene. La pueden reemplazar acá en esta X o acá en esta X. Vamos a hacer el camino corto, porque la elipse va a ser la misma, estén donde estén los ejes X e Y en cualquier parte, la relación entre A y B y C siempre es la misma. Por lo tanto, en esa ecuación vamos a tener C cuadrado sobre A cuadrado más I cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Y ahí despejamos I. Cosa que ustedes ya conocen, 1 menos C cuadrado sobre A cuadrado. El B cuadrado que está dividiendo pasa multiplicando. Yo estoy haciendo todo una sola vez. Separo en términos. Esto está sumando, lo paso restando. Esto está dividiendo, lo paso multiplicando. El cuadrado después como pasa como raíz cuadrada. Por lo tanto, si yo separo, la raíz cuadrada de B cuadrado es B. Entonces me queda la raíz cuadrada de 1 menos C cuadrado sobre A cuadrado. Si sacan como un denominador, este A cuadrado va a quedar acá arriba, A cuadrado dividido en 1 por 1, A cuadrado dividido en 1 es A cuadrado por 1 A cuadrado. A cuadrado menos C cuadrado. Entonces van a tener A cuadrado menos C cuadrado sobre A cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso. Lo único que hice de acá a acá es extraer B fuera de la raíz. Acá está. Saco como un denominador. Y obviamente ustedes observan que A cuadrado menos C cuadrado, A cuadrado menos C cuadrado, ¿qué es? B cuadrado. Cuadrado. ¿Tienen la raíz cuadrada de quién? ¿De B cuadrado sobre quién? Sobre la raíz cuadrada de A cuadrado. Quiere decir que el cuadrado con la raíz se va y me queda B por B, B cuadrado sobre A. Pero como es raíz, es más menos, ¿no es cierto? Quiere decir que ese punto acá, este punto acá, que del lado recto corresponde acá,
es la relación b cuadrado sobre a, y acá, ¿quién es? Menos b cuadrado sobre a. En valor absoluto tengo b cuadrado sobre a, y abajo b cuadrado sobre a. O sea que ¿cuánto vale el lado recto, la longitud? El lado recto vale entonces 2 veces b cuadrado sobre a. Y eso va a servir para todas las elipses, inclusive después vamos a ver que va a servir también para la hipérbola. Reitero, cuando ustedes tengan un ejercicio, les den una cónica, le van a dar la ecuación general de segundo grado y de esa ecuación van a empezar a deducir la ecuación canónica. Una vez que tengamos la ecuación canónica, con A, B y C, vamos a desarrollar todo esto. O sea, poner el centro, las coordenadas del foco, las coordenadas de los vértices, los diámetros. Ojo que algunos lo llaman diámetro mayor, diámetro menor, otros lo llaman eje mayor y eje menor, otros lo llaman semieje mayor, semieje menor. La distancia focal, la excentricidad y el lado recto. Esos son los elementos, todos los elementos que constituyen la elipse. Por supuesto que ustedes, a medida que van avanzando, una vez que tienen la ecuación, como les dije recién, se vienen al gráfico, buscan las coordenadas del centro, A, B, C, arman, y a partir de allí empiezan a escribir mirando qué es cada cosa. No se puede hacer de memoria, sino que del gráfico van sacando, no se van a acordar de memoria esto, porque a su vez esto cambia si es de eje focal vertical, o sea que si es vertical, las coordenadas, así como puse acá, no son las mismas. Porque los focos ya están en el sentido vertical, bueno, los vértices son parecidos, la excentricidad también es parecida, pero siempre guíense del gráfico, siempre del gráfico. Bueno, terminamos con los elementos de una elipse. Ahora, ¿cómo va a aparecer esa elipse? Bueno, a nosotros se nos va a aparecer en una noche oscura como una ecuación general ¿de quién? De segundo grado. A por x cuadrado más b por x por y más c por y cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. De esta ecuación general de segundo grado, hasta ahora y por ahora, vamos a trabajar sin el término rectangular, sin el x por y. Después lo vamos a hacer cuando lleguemos a hipérbole, cuando tengamos que rotar los ejes para eliminar este término. En la circunferencia, yo ya les había adelantado que A y C tenían que ser iguales en valor absoluto. Iguales. 2x cuadrado, 2y cuadrado, menos 5x cuadrado, menos 5y cuadrado. Exactamente iguales. Eso nos indicaba que había probablemente una circunferencia. Después veíamos si llegaba a la ecuación canónica y si tenía un radio. Podía ser 0, podía dar negativo, entonces era una circunferencia imaginaria. Después vimos la parábola. Entonces, o no estaba el término cuadrático en X o no estaba el término cuadrático en Y. Con un solo término cuadrático en las variables, teníamos una parábola de eje focal horizontal o vertical. Si estaba en 0 y tenía y cuadrado, era horizontal. Si estaba el x cuadrado y faltaba el y cuadrado, entonces era de eje focal vertical, la parábola que ustedes conocen ya como función cuadrática. Bien. Ahora la elipse. En la elipse, como verán, en el desarrollo el x cuadrado está acompañado por un a cuadrado y el y cuadrado está acompañado por un b cuadrado, o sea que tengo 1 sobre a cuadrado, 1 sobre b cuadrado. Entonces, cuando yo desarrolle todo esto y llegue a esta expresión general, o viceversa, de esta expresión general lo tengo que llevar a la ecuación canónica, vamos a observar que A es distinto de C. No son iguales. Pero sí ¿Puedo tienen... bajar un poquito la cámara, profe? Más vale. Gracias. Ahora vamos a observar
¿Qué cosa? Que A es distinto de C y además A por C, el producto de los dos, da positivo. ¿Qué significa que da positivo? Que son los dos positivos, más por más, más. O los dos negativos, menos por menos, más. O sea, tienen el mismo signo. Esto se traduce como igual signo. Pero simbólicamente en matemática tenemos que decir que A por C es mayor que C. Eso significa que tiene igual signo. Bueno, con el permiso de ustedes, me voy a sentar para estar a la misma altura acá que el pizarrón y vamos a determinar entonces a partir de una ecuación general la ecuación canónica. Pero antes de eso, me estaba olvidando, yo les adelanté que había una excentricidad. Entonces vamos a hablar de la excentricidad. A ver, un segundito. Está llamando el director de básica, el ingeniero Feinstein. Bueno, perdón, pero estaba esperando esta llamada, pensé que era respecto de física, pero no era respecto de física. ¿En qué estábamos? En la excentricidad. Entonces, por ser A, B y C longitudes, magnitudes positivas, la excentricidad E cumple la característica que es mayor que 0, porque así como lo definimos, C sobre A es mayor que 0, pero menor que 1. Y alguien podría haber preguntado, ¿pero qué es la excentricidad? Porque cuando nosotros hablamos de que algo es excéntrico, nos referimos a dos circunferencias donde el centro no está en el centro, está desplazado hacia un lado. Entonces tenemos un excéntrico. Ese excéntrico para los mecánicos o electromecánicos sería, por ejemplo, una biela. Una biela es irregular, pero tiene un excéntrico, digamos, la forma que tiene al rotar, tiene una forma determinada, por ejemplo, así. Entonces, si el centro está acá, cuando esto rota, esta parte que tiene mayor longitud desde acá hasta acá, si yo repito, esta parte sobra. Entonces, si el eje gira respecto de esto, ¿sí? Este punto va a generar una circunferencia al rotar, y este sobrante en todo momento va a ir girando, de tal forma que acá va a haber una válvula que se va a activar cuando rote, este sobresaliente va a tocar la válvula y va a producir la admisión del combustible o cerrar la válvula de escape, o abrir la válvula de escape, o cerrarla de admisión o abrir la admisión. Entonces, ese sistema de biela-manivela tiene excéntrico. Bueno, no es excéntrico. Porque ustedes lo relacionan automáticamente cuando hablamos de excentricidad.
tampoco es el excéntrico como adjetivo de una persona excéntrica. Uno que está medio chapita decimos que es un excéntrico. Lo que pasa es que según la élite y el nivel, si es un pobre es un loco y si es un rico es un excéntrico, ¿sí? Es como el beodo, el que está en copas, cuando es una persona importante está en copa, cuando es un manjín es un borracho. Esa es la diferencia que hacemos. Bueno, volviendo del castellano, la excentricidad relaciona qué pasa con la relación entre los focos y el centro de la elipse. O sea, si los focos se acercan hacia el centro o si se alejan del centro. Eso va a determinar una excentricidad. ¿Cómo lo analizamos? Bueno, tenemos dos opciones. Que la excentricidad tienda, como si fuera un límite, a cero. Si la excentricidad tiende a cero, hay varias formas de determinar esto. Lo van a ver de diferentes formas en diferentes libros. El asunto es que para que esto sea cero, el denominador tendría que ser cero. Esto implica que C podría ser igual a cero, tiende a cero, para que me dé 0 sobre A, 0. Si C tiende a 0, en la ecuación que yo les planteé, donde A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, es obvio que si la excentricidad tiende a 0 es porque el numerador tiende a 0. Recuerden que la excentricidad es C sobre A. Entonces, este vale 0 sobre cualquier número es 0. Si C vale 0, ¿qué me queda? Que A cuadrado es igual a B cuadrado. Y si A cuadrado es igual a B cuadrado, implica que A es igual a B. Y si A es igual a B, en vez de tener un rectángulo, ¿qué tendríamos? Un cuadrado. Si A es igual a B, entonces tenemos un cuadrado. Si tenemos un cuadrado, adentro, ¿qué tenemos? Una circunferencia. O sea que cuando la excentricidad tiende a 0, estamos en presencia de una circunferencia. En realidad, tiende a una circunferencia. Esto es lo que decimos de la órbita de los planetas. Son elípticos, pero la excentricidad es muy pequeña y tiende a ser un valor pequeño, tiende a 0. Ahora, si la excentricidad tiende a 1, eso implica que C es igual a A. Porque si estos dos son iguales, se simplificarían y me daría 1. Si C es igual a A, ¿qué significa? Que en esta ecuación, si A y C son iguales, entonces B vale 0. B tiende a 0 para que me quede A cuadrado igual a C cuadrado. Si B vale 0 y A no, significa entonces que B tiende a hacerse como más pequeño, tiende a hacerse 0. Entonces, ¿cómo va a ser la elipse? Finita, alargadita como una lombriz. ¿A qué tiende? Tiende a ser un segmento o una, ¿sí? Un segmento donde esto se hace, estamos hablando de que tiende a 0, o sea, el espesor es infinitamente pequeño. Esas son las dos opciones en cuanto a la excentricidad. ¿Alguien quiere preguntar algo? Lo escucho. Página 402 del libro de física. Gravitación universal. ¿Se acuerdan que vimos las leyes de Kepler?
Vimos afelio, perihelio, cuando está alejado del Sol, cuando está más cerca del Sol. Cuando está más cerca es el perihelio, cuando está más lejos el afelio. Y el Sol se encontraba en un extremo. La excentricidad de la Tierra es 0,017. La excentricidad de la trayectoria elíptica de la Tierra alrededor del Sol es 0,017. O sea que es un valor bastante pequeño. En otros casos, la de Venus vale 0,206, es mucho mayor, y la de Venus es 0,007 y la de Mercurio es 0,206. Bueno, el más lejano ya dijimos que era afelio y el más cercano era el perihelio. No tengo los valores. Acá ya lo vamos a buscar y vamos a calcular cuál es el lado más alejado de la Tierra y cuál es el lado más cercano. Bien. Imaginen entonces la relación entre el a cuadrado y el b cuadrado cuando este valor de excentricidad es 0,017, ¿sí? Casi, podríamos decir que se aproxima o tiende a cero. Entonces, ¿qué mide la excentricidad? El grado, lo vamos a decir así, el grado de redondez. En términos populares, el grado de redondez es, si la pelota está un poquito deformada, entonces pasaría a ser una elipse. Nosotros tenemos eso si hacemos un corte con un plano que pase por el eje el centro de la Tierra y por un eje que une los polos. Si nosotros tenemos el polo norte y el polo sur, y nosotros tenemos el polo norte exagerando, el corte sería así si acá está el norte y acá está el polo sur. La línea del ecuador que va acá en el medio es mayor que el meridiano de Greenwich. O sea que si uno, eso para que lo tengan en cuenta, si quieren recorrer el mundo y lo hacen por la línea del ecuador, van a tener mayor recorrido que si lo hacen por el meridiano de Greenwich o de cualquier otro meridiano pasando por los polos. ¿Por qué? Porque todos han escuchado y ya saben que la Tierra está achatada en los polos. O sea que no es esférica. Suponemos que es como una esfera, pero sabemos que no es esférica. Si hacemos un corte, al estar un poco achatada, diríamos que tiene casi una forma elíptica, con una excentricidad muy baja. Otra cosa que pueden averiguar ustedes, ¿cuánto vale la distancia del centro de la Tierra al Ecuador? Hay 6.375, 78 kilómetros, y probablemente hacia alguno de los polos debe ser menor. Esa relación entre A y B me va a determinar la distancia C, y con esa distancia C, con A y C, van a determinar cuánto vale la excentricidad de ese corte. También saben que el achatamiento se produce por efectos de la aceleración centrípeta. La Tierra, al estar girando, concentra toda su masa y tiende a que vaya hacia el centro, y eso ha producido el achatamiento en los polos. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Nadie se durmió?
¿O están todos dormidos? Bien, entonces, les hablo más despacito, por si están dormidos, para no despertarlos. Vamos a continuar con la parte práctica. La parte práctica sería tomar una ecuación y ver cómo determinar la ecuación canónica, cómo determinar los elementos, y con eso cerramos este temita del elipse. Les saco una foto, si quieren, del pizarrón, y ustedes sabrán qué hacer con ella después. Bueno, ¿están viendo el partido de Boca o no? No, profe. ¿Usted de Boca, profe? No, por favor. Usted me ve cara a mí de ser hincha de Boca. ¿Que es Independiente como mercado? No, esos son unos pechos fríos. ¿Quién es Independiente? Ellos se llaman los, ¿cómo dicen? Los Reyes de Copa. Y tienen 7. Y sí. Yo les voy a contar algo que les cuento siempre a mis alumnos y a todo aquello que se precie de buen entendedor. Ahí le pasé a civil, ahí le estoy pasando a electromecánica y me quedan los de electrónica. Ahí está la foto. Se pelean entre Independiente y otros equipos en ver quiénes son los que más copas tienen. Racing dice que fueron los primeros. En realidad fueron los primeros que tuvieron ese título internacional. Campeones del mundo, después le siguió Independiente. Boca no alcanzó en el número de copas. Y el que es, yo soy de River, obviamente. Y en esto, yo les cuento siempre una anécdota que en una cuadra, mejor dicho, acá está la intersección de las otras calles, en una cuadra había 4 o 5 locales, pónganle ustedes el local que quieran, una pizzería, bueno, había 5 o 6 pizzerías. Entonces, en una pizzería, la pizzería A, decía, acá se hace la mejor pizza del mundo. En la pizzería B, decía, acá se hace la mejor pizza de América. Después había otra pizzería C, no podían poner lo mismo que los otros, entonces pusieron acá se hace la mejor pizza de la Argentina. Otro había puesto, acá se hace la mejor pizzería de Buenos Aires. Y este último, que era el más humildito, puso, esta es la mejor pizzería de la cuadra. Y con eso los mató a todos. El que más campeonatos ha ganado localmente es River. El que siempre ha obtenido mayores campeonatos. Con eso les contesto yo cuando hablan de las copas en el exterior y todo lo demás. Pero bueno, no vamos a discutir ahora de fútbol porque eso no es conveniente para ustedes. Acuérdense que el que pone las notas es el profesor. Bueno, esto lo vamos a borrar porque no corresponde. Y vamos a terminar entonces con un ejemplo, con un ejercicio de una elipse, obviamente. Vamos a buscar un ejemplo ya hecho para no salirnos de la gráfica, que sea una gráfica medianamente que permita dibujarse. Ecuación de la elipse. Bien. Le escribo acá la ecuación, ya voy a acomodar la cámara, esperen que la copie primero. Dice más o menos 4i²
más 16x cuadrado menos 16x más 20y menos 227 igual a 0. Bien. Ahora sí. Volvamos la cámara hacia arriba. Ahí encontramos la ecuación. Vamos a cargar un poquito de tinta porque está un poco... legible. Le voy leyendo, ahí dice 4y cuadrado más 16x cuadrado menos 16x más 20y menos 227. Acá no está el a cuadrado ni el b cuadrado, acá no significa que este número es mayor que este y que eso relaciona si es horizontal o si es vertical. Tengo que llevar a la ecuación canónica. Entonces, en este desarrollo, este 4y cuadrado y este 16x cuadrado, lo único que me permito decir es que estos dos tienen el mismo signo y distinto valor absoluto. O sea, tengo 4 y 16 son distintos. Si fueran iguales, tendríamos entonces una circunferencia. Bien, entonces les decía, la condición entre el A y el C, los dos términos cuadráticos, es que sean diferentes en valor absoluto, pero iguales en signo. Eso me determina que hay una elipse. Por lo tanto, yo tengo que llevarla a la forma canónica e igualarla a 1. ¿Cómo se hace? Como lo venimos haciendo, que es agrupar las X y agrupar las Y. O sea, dejar el 4y cuadrado con el más 20y y por otro lado el más 16x cuadrado con el menos 16x y si quieren al 227 ya lo van fletando para el otro lado. Entonces, los términos cuadráticos en todas las cónicas deben quedar solos, o sea, el x cuadrado solo y el y cuadrado solo. ¿Qué significa? Que yo voy a sacar factor común el 4 y me va a quedar ¿qué cosa? El y cuadrado más 5y. 4y cuadrado, 4 por 5, 20. Y lo mismo voy a hacer con el x cuadrado. Entonces tengo 16 factor común de x cuadrado menos x, ¿sí? Porque es el mismo factor común. Por supuesto, yo estoy dejando un espacio, que es el espacio que deben dejar ustedes para que para completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué es lo que había que hacer? Este término dividirlo en 2. Entonces, ese término, que es 5 medios, lo elevan al cuadrado para sumarlo y restarlo. Este término, que es 1, lo dividen en 2, me da 1 medio, entonces lo elevan al cuadrado, lo suman y lo restan. Siempre decimos ¿qué cosa? Que esto se cancelaría y me quedaría la misma expresión anterior. ¿Para qué hice eso? Para que esto tome la forma de ese trinomio cuadrado perfecto. Que sería ¿quién? Y más 5 medios elevado al cuadrado. Cuadrado de uno y el cuadrado del otro. Y el doble producto, se va a simplificar el 2 con el 2 y me va a quedar 5y. 5 por ahí. ¿A quién multiplica esto? Al 4.
Esto es una de las cosas que siempre ocurre. Este que está acá, ¿a quién multiplica? A este 4. Este 4 es factor común. Y fíjense que ahora lo vamos a cambiar. Vamos a poner un corchetito. Dentro del paréntesis, dentro de lo que saqué factor común, sumo y resto. Por lo tanto, esto queda multiplicado por el 4. Entonces van a tener menos 5 al cuadrado 25. Y abajo 2 al cuadrado 4. Entonces ese 4 con el 4 se va a simplificar. Acá hacemos lo mismo. Más 16 por, y esto es un trinomio de la forma x menos 1/2 al cuadrado, porque en término lineal, si es positivo, acá va positivo. Si acá es negativo, acá va negativo. ¿Por qué? Porque va a resolver el doble producto. El cuadrado al primero y el cuadrado al segundo. Y el 2 por x por menos 1/2, se simplifica el 2 con el 2 y me queda menos 1 por x, que es menos 20. Multiplicando al 16. Pero este 16 también multiplica este que está acá. Y 1/2 al cuadrado es un cuarto, que simplificado me queda en 4. Igual a 227. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué es lo que tengo? Que me sobra este menos 25 y este menos 4. O sea, menos 29. ¿Qué va a pasar para el otro lado? Como más 29. 29. Entonces vamos a tener 4 por i más 5 medios elevado al cuadrado, más 16 por x menos 1/2 al cuadrado, igual a 227 más 29. Y eso les da 4. Si le sumamos 29, 6, me llevo 256. ¿Vamos bien hasta ahí? Recuerden que la estructura que tiene que tener es x menos h al cuadrado sobre a cuadrado o b cuadrado, no sabemos cuál es cuál, e i menos k al cuadrado sobre b cuadrado o a cuadrado. Esto es lo que no sabemos cuál es cuál. Pero aquí está igualado a 1. Entonces yo ya tengo los dos cuadrados sumados. Este 4 lo tendría que pasar abajo, el 16 lo tendría que pasar abajo, pero no está igualado a 1, está igualado a 256. ¿Cómo hacemos para igualar a 1? Dividimos por 256, miren qué fácil. Dividimos miembro a miembro, distribuimos el denominador y simplificamos, obviamente, para que esto nos quede el 1, que tiene que tener la ecuación que está acá. Simplificamos. 16 por 16 son 256, por lo tanto, esto se simplifica y queda el 16 abajo. 4 y un 4 es 1, 25 y un 4 es 6, 16 y un 4 es 4. 64 por 4, 256. Entonces nos quedó la expresión i más 5 medios elevado al cuadrado sobre 64 más x menos 1/2 elevado al cuadrado sobre 16 igual a 1. Ahí presentamos nuestra ecuación canónica de la elipse, que esta vez centrada está en menos, no, en más 1/2, acá está la x y acá está la y. Pueden escribirlo al revés ustedes para no confundirse. Pero esta es la coordenada h para x y k cambia de signo, siempre cambia de signo. ¿Cuál es mayor de los dos? Y obvio que 64 es mayor que 16, por lo tanto, este es a cuadrado y este es b cuadrado. El mayor está debajo de ¿dónde? Debajo de la eje, de la letra I, por lo tanto, el eje focal es vertical. Con A y con B sacamos C y podemos empezar a construir nuestra gráfica. ¿Dónde? Bueno, vamos a
trazar los ejes, X, Y, ustedes lo pueden graficar tranquilamente en el GeoGebra o en el graficador que ustedes tengan. Entonces, de acá vamos sacando, decimos a cuadrado es igual a 64. Por lo tanto, a vale la raíz de 64, que es 8. B cuadrado es igual a 16, por lo tanto, B es igual a 4. 4 al cuadrado es 16 y 8 al cuadrado es 64. Con A y con B, sacamos C, porque hemos dicho que A cuadrado menos B cuadrado es igual a C cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de A cuadrado, que vale 64, menos B cuadrado, que vale 16. Eso hacen, ¿cuánto? 48. La raíz cuadrada de 48. Pero ustedes saben que 48 es 16 por 3. La raíz de 16 es 4. 4 por raíz de 3. ¿Cuánto es? Aproximadamente 1,73 por 4. Por 2 son 3,46, por 2, 6,92. 6,93. Ese es el valor. Dije bien, 1,73, 3,46, 3,92, 6,92. Bueno, lo sacan ustedes con la calculadora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar el centro. El centro dijimos que estaba 1/2. El centro, H y K es 1/2 y menos 5/2. Entonces, ustedes dicen, bueno, acá tengo, vamos a suponer una escala acá, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y para arriba, y para abajo. Hemos dicho que esto es la mitad de la mitad de la mitad. Entonces vamos a tener 1/2 positivo con menos 2,5. Si esto es menos 1, menos 2 y menos 3, por acá va a estar el centro. Tengo que tomar A, que vale 8 unidades, que están debajo del eje Y. Quiere decir que acá tengo que subir 8 unidades. Entonces, como acá tengo 1, 2, 3, 4, y tendré por ahí 6, entonces tengo 2,5 acá y tendría que tener 5,5 para arriba. Por ahí. Y a la derecha y a la izquierda dice que B vale 4 unidades. Quiere decir que acá van a tener 1, 2, 3, 4 en 4,5. Y 4,5 a la izquierda. Si acá hay 4, menos 2, menos 1, menos 3, entonces tenemos 4,5 hasta acá. Entonces tenemos un rectángulo que tiene esto, 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 y la misma altura, o sea, de los 2,5 tengo que ir 8 hacia abajo. Entonces tengo menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Y como estoy en 2,5, más 8 serían 10,5. En ese rectángulo, vamos a bajar un pelín acá la cámara, estaría inscrita, ¿qué cosa? La elipse. ¿Qué hemos dicho? Que tiene casi 7 unidades. Es decir, que de acá tenemos 2 y 5, 7,5. O sea que el foco estaría por allí y otro foco estaría por acá. Como verán, los focos están allí. Y la situación sería que la elipse tiene una curva de estas características. Esto va a salir obviamente aproximado.
no es exactamente esta. Este es un vértice, este es el otro vértice. Acá está el otro vértice. Y esta sería la elipse, donde tendríamos el foco 1, el foco 2, el centro, como dijimos, vértice 1, vértice 2, acá el vértice 3, acá el vértice 4. Ahí en el foco el lado recto, la distancia que hay de esos extremos. Entonces, a partir de esto vamos construyendo y escribiendo todos los elementos. Yo puse el centro, entonces decimos, ¿dónde está el foco 1? Y el foco 1 tiene la coordenada acá en X, que es la misma que la del centro. Por lo tanto, vale 1/2. Pero el valor que le corresponde a la altura acá sería sumarle la distancia C. ¿A quién? A menos 5/2. Entonces, menos 5/2 más C. ¿Quién es C? Raíz de 48, o sea, 4 raíz de 3. Y lo dejan expresado así. Si ustedes quieren, toman la calculadora, para mayor exactitud, dicen, bueno, a ver, ponemos menos 5/2 más, que dije, 4 por raíz de 3. Esto le da menos 5 en la expresión 4,42. Entonces el foco está acá en 4 y pico. 4,42, por acá está el foco. Entonces el lado recto está por allí. Vuelve con el cursor y el otro foco, F2, está en 1/2, pero al valor menos 5/2 le restan, ¿qué cosa? Menos 4 raíz de 3. Entonces en la calculadora lo que hacen es, vuelven al cursor y en vez de poner más, ponen menos. Aprietan el igual y eso le da menos 9,42, que este menos 9 y pico. Entonces ahí está el otro foco. Bien, esto lo pueden dejar expresado, no hace falta que pongan ustedes con decimales cuánto vale. Lo que sí, que tengan idea aproximadamente en la gráfica cuánto vale. Lo mismo vamos a hacer con los vértices. Entonces vamos a tener el vértice 1, acá a la derecha, al valor este, que es 1/2, le vamos a sumar 4 unidades, o sea que nos va a dar 9/2. Entonces vamos a tener 9/2. Pero el valor que le corresponde acá es el valor menos 5/2. El vértice 2, a la izquierda, como estoy en 1/2 y tengo 4/2 para el otro lado, tengo 4 unidades para el otro lado, entonces ese vértice no está en menos 4, sino está 4,5. Y para este lado era en 3,5. Acá me salió medio. Le pifié por la mitad. Profe, disculpe, a mí F2 me sale que es menos 8,92. Chan, chan. Menos 5/2. ¿Cuál es el que le da? Este de abajo. Bueno, a ver dónde nos equivocamos. Menos 5/2
Menos 4 por raíz de 3. Menos 5 más 8 raíz de 3 sobre 2. Menos 9,42. ¿Y usted le dio menos 8 y pico? ¿Ve la calculadora? ¿Sí? Bueno, Saúl ahí dice que le da menos 9,42 como a mí. Yo lo que lo invito es a que haga este cálculo. Bueno, en realidad usted ponga en la calculadora raíz cuadrada de 48. Si usted pone raíz cuadrada de 48, le va a dar 6,92. La raíz cuadrada de 48, 6 por 6, 36. Entonces esto le da 6,92. Que esta distancia, de la distancia C de acá hasta acá, si yo a eso le sumo 2,5, me da la distancia desde el origen hasta el foco. Si usted suma 2,5 en valor absoluto, son las dos negativas, esto le va a dar 9,514, me llevo una 9,42. O sea, yo no tengo duda en el cálculo, lo que le debe estar pasando a usted es que algo le pasa a su calculadora y algo que no está calculando bien. ¿Estamos de acuerdo? Revise su calculadora, cualquier cosa consulte al médico o al técnico de la calculadora. Bien, sigamos. Profe, dígale al chico que a mí me pasaba lo mismo, que lo haga por partes, que haga primero el 5,2 menos 4 raíz de 3 y después le reste el 1/2 y ahí le va a dar lo que le da a ¿Por qué le va a usted. restar un medio? Perdón, lo otro. Es que no le puso signo al menos 5,5. Eso es. Claro, puede haber sido eso, Por porque eso a mí me me daba da como 4,5. usted y después lo cambié. Claro, pero si usted puso más 5 medios menos 4 raíz de 3, a los 6,92 menos 2,5 le va a dar 4 y pico. Pero él me está diciendo que le da menos 8 y pico. Claro, a mí también me daba menos 8, profe. Y después lo cambié y ya me dio lo que le daba a usted. Bueno, esto es un buen ejemplo, porque esto es preferible que les pase ahora y no les pase en el examen, porque en el examen no hay vuelta. Se equivocaron y se equivocaron. Entonces, revise al que le dio ese menos 8 y pico, dónde está fallando en el cálculo. Hágalo por partes, como dice su compañero, o ponga paréntesis donde haya que poner paréntesis, pero algún problema tiene ahí con las fracciones o con la raíz. ¿Dónde estábamos? Me perdí. Acá, en el vértice. Ahora sí salió un poquito más simétrica. Era acá en menos 3,5. ¿Por qué? Porque estoy en un medio. A un medio le tengo que restar 4. Entonces un medio menos 4 es menos 7 medios. O sea que este valor es menos 7 medios menos 3,5. ¿Sí? Hasta este lugar voy a tener las 4 unidades, igual que de un medio paso a 9 medios. Y el valor sigue en menos 5 medios. Esto es para los vértices B1 y B2 que están acá. Ahora, si yo tengo que definir cuánto vale B3, al valor de H es menos un medio, perdón, más un medio, y el valor de K ahora sí, yo tengo que sumar A. O sea, a este menos 2,5 le tengo que sumar 8. Por lo tanto, me quedan 5,5, 11 medios. ¿Sí? Si tengo 5,5 más 2 van a ser 7,5 más este medio, 8 unidades, desde el centro hasta el vértice. Por eso yo tenía 6 acá arriba y lo puse allí en 5,5. Para abajo, el vértice 4 va a tener también un medio, la misma abscisa en X,
Y acá desde menos 2,5 voy a restar 8, me voy a ir hasta menos 10,5, o sea, menos 21 medios. Bien. Pusimos centro, 2 focos, 4 vértices y vamos con el diámetro mayor. El diámetro mayor dijimos que era 2A, 2 por 8, 16. Eso es lo que tiene que medir desde este extremo a este extremo. El diámetro menor, 2B, 2 por 4, 8. Son las 8 unidades que hay entre B1 y B2. Y la distancia focal, 12, o sea, 2 por 4 raíz de 3, o sea, 8 raíz de 3. Sería esta distancia entre foco y foco. Dijimos que medíamos también la excentricidad como una relación entre C y A. Como C vale 4 raíz de 3 y A vale 8, simplificamos y me queda raíz de 3 sobre 2. Ese valor ustedes lo conocen porque es el seno de 60 grados, 0,866. Como es menor que 1, tiene que ser menor que 1. No confundir después con cuando veamos la hipérbola. ¿Qué me falta? Lado recto. Pues el lado recto decíamos que era 2 veces b cuadrado sobre a. ¿Quién es b cuadrado? B cuadrado valía 16. ¿Y quién es a? 8 unidades. Entonces, simplificando, el 16 por 8 es 2, por 2, 4. El lado recto mide 4 unidades. Quiere decir que si yo tomo 2 unidades a la derecha, en 2,5, y 2 unidades a la izquierda, en menos 1,5, voy a tener esas 4 unidades en total, 2 para un lado y 2 para el otro. O sea que ustedes tienen 4 puntos con el lado recto, más los 4 vértices que les permiten tener una idea por dónde va la elipse. Y obviamente se pide la gráfica. En el ejercicio se da determinar los elementos y graficar, obviamente. Siempre se pide la gráfica, que no tiene que ser perfecta en un examen, pero tiene que sí mantener las escalas en una hoja cuadriculada y ustedes podrán representar allí la elipse. En eso no tendrían que tener ningún inconveniente. Vamos a disminuir acá todo esto. Cerramos el chat. Vamos a compartir la pantalla y vamos a expresar acá las ecuaciones. Ya ponemos un paréntesis, ponemos, ¿cuánto dijimos? I menos I más 5 medios. Pueden poner I más 5 barra 2. Cerramos el paréntesis, elevamos al cuadrado. Y eso le sumamos, abro paréntesis, x menos 1 medio. Podemos poner menos 0,5, es lo mismo. Cerramos el paréntesis y le vamos al cuadrado. Y esto es igual a 1. Entonces, nosotros en esta escala, ahí la agrandamos un poquito más. Le damos Enter. Chan, chan, me olvidé los denominadores. Pequeño detalle, ¿eh? Que en la ecuación pasan las mejores familias.
X más 5 dividido ¿en quién? Como está dividido en 1, lo interpreta como una circunferencia. Ustedes vieron que se hizo un circulito de radio 1 y de centrada. ¿Cuánto era? Ya me olvidé, 64. Y el otro estaba dividido en 16. Ahora sí. Y ahí está, tatán, ¿cuánto vale la? Ahí está. Como verán, este vértice tiene un medio ahí, ¿sí? Y acá el otro vértice en menos 2,5, que sería este punto que marco con el cursor, acá no sé si lo están viendo. Bueno, y nada más. Obviamente que es de focal vertical, que el foco anda por ahí. Y en otro caso, en el que usa el GeoGebra, sabe que puede directamente marcar los vértices o marcar el centro y a partir de allí trazar la elipse. O sea que esto no tiene nada de particular, es muy parecida a la que yo he graficado en el pizarrón. ¿Estamos de acuerdo? O sea que no hay ninguna cuestión extraña o rara. Vamos acostumbrándonos a que en el caso de las elipses siempre tenemos que en el caso de las cónicas, no solamente de elipse, siempre tienen que completar trinomio. Digamos, la parte más difícil sería completar trinomio y una vez que tengo la ecuación canónica ya irme hacia esos, no sería gran cosa. Bueno, ahí les reenvío la foto. Y ahora borramos. La elipse, igual que la parábola, tiene esa particularidad de los focos que permiten en la acústica o en las ondas electromagnéticas o en las ondas mecánicas reflejarse y del foco generar espacios, ya sea para el caso de los civiles, estructuras que tengan forma elíptica para una mejor acústica. Bien, vamos a buscar acá más ejercicios, o si no, dice así.
El ejercicio 3.11 del libro dice, dada la ecuación x cuadrado sobre 4, vamos a escribir acá, más y menos k al cuadrado sobre 16, igual a 1. Entonces dice, bueno, caracterizar la familia de curvas que representa, y eso va a depender de ese parámetro k. Entonces, el valor ese va a estar relacionado que lo que va a modificar el k, que está centrada en x, porque x menos h ahí vale 0, o sea que está sobre el eje x, y acá a medida que vayamos variando k, se imaginan lo que estoy diciendo, ¿no? Pero para que seamos más gráficos, vamos a ir a la gráfica directamente. Yo les voy a poner ahí compartir pantalla, borramos, y ponemos y menos k, y bueno, podemos poner y menos 1. O sea, si k vale 1, o pongamos 0 mejor. Y menos 0 al cuadrado sobre el número que está ahí es 16. Por lo tanto, más x menos nada, o sea, x al cuadrado, pero está sobre 4. Igual a 1. O sea que yo le asigno el valor, acá le asigno y menos k, o sea, k vale 0, y hago una gráfica y me da esa elipse. Si ahora en vez de llamarle 0, le llamamos 1, entonces me da una elipse que se está corriendo ¿hacia dónde? Hacia arriba, una unidad. Si le borramos, si le damos 2, entonces estamos diciendo que el centro se va a correr en k que vale 2. Y si ahora en vez de poner menos 1 ponemos más 1, ¿qué va a ocurrir? Y en vez de la roja, que era la original, se va a trasladar hacia abajo, y si ponemos más 2, se va a trasladar más abajo todavía. Entonces le queda una figura bien bonita. ¿Se entiende esto, no? Nosotros no vamos a hacer todo ese desarrollo, pero ahí el ejercicio dice caracterizar la familia de curvas que representa, bueno, es toda esa familia de curvas, una elipse que se va desplazando en el eje Y, el centro, en función del valor de k, porque es centrada en x, ¿sí? El centro siempre está en 0. Bien. Determinar la curva que es tangente a la recta Y igual a x. Borramos todas las gráficas. Dejamos para k que valga 0. Tenemos entrada en y menos 0, entonces con k que vale 0, tengo eso que está allí. Me dice, determinar la curva que es tangente a la recta Y igual a x. Chan, chan. ¿Qué entienden ustedes? Se lo escribo acá en el pizarrón. Bueno, primero decía caracterizar la familia de curvas. ¿Se acuerdan? Entonces, en esa familia de curvas lo que vimos es que la elipse podía ir hacia arriba o hacia abajo. Esa era la caracterización. Yo lo simbolizo así, pero en realidad... Ahora me está diciendo determinar la curva, punto B, determinar la curva que es tangente a la recta
que es tangente a la recta igual a X. Si yo les diera esto en el examen, ¿qué harían ustedes? Y bueno, sin duda, Paso a la siguiente pregunta, profe. muy bien, eso es actitud. Paso Y esto es palabra, muy- ahí nomás. Esto es muy importante. Voy a bajar la cámara para que me puedan ver y no se olviden de mí, rostro. Voy a tener que poner menos crema porque se me ve cada vez más la pelada. ¿Molesta el reflejo o no? ¿No es cierto? No, profe, no, no se preocupe. Bien, gracias. Entonces, acá nosotros podemos, en el graficador, para que sea más rápido, poner igual a X. Una recta a 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que desplazar la elipse para ver qué valor de K, de toda esa familia de curvas, cuál es la curva que es tangente a esta recta. Por ejemplo, estaríamos levantando esto en la ecuación que habíamos hecho recién, que era... a ver si me sale la ecuación. No me salió. Nada que ver. No, no la puedo. Puedo arrastrar ni nada. Bueno. De toda esa familia de curvas yo tendría que ir buscando cuál es la que se hace tangente acá a la curva. Por lo tanto, tendría que poner de nuevo y paréntesis y menos un número K, lo que sea. Nosotros podemos probar que esté en 4 y... cierro paréntesis, elevado al cuadrado, sobre 60, en este caso era 16, más x cuadrado sobre 4, paréntesis, no hace falta el paréntesis, ponemos x elevado al cuadrado, sobre 4 igual a 1. ¿Y qué pasó? Y no llega a ser tangente a la recta allí, o sea que lo tendría que levantar un pelín más. Entonces en vez de menos 4, borramos, no borramos nada, ponemos menos 5. Y nos pasamos. Como ven ahí, la curva no es tangente a la recta, se observa, ¿no? Sí, ¿Están profe. viendo ustedes lo que yo veo? Sí, ¿no? Entonces no es ni 5 ni 4. O sea, será 4,5. 4,5. Ahí está, casi. Casi. Perfecto, profe, perfecto, ahí. Vamos a... ¿Lo ven, no es cierto? Ahí agrandé y está casi, casi tangente. Pero esa no es la única. Porque podría estar acá debajo. Y entonces tendríamos que poner más 4,5. ¿Será? Sí, señor. Ahora es tangente de este otro lado. ¿La vieron? Sí, profe. Bueno, esto es con el graficador, pero ustedes en el examen, si yo les doy ese ejercicio, no va a estar allí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pregunto. ¿Cómo analíticamente determinan el valor de K para que la recta y la curva sean, para que la recta sea tangente a la curva?
No los escucho. ¿Derivaría la pendiente? Derivaría la pendiente. ¿Cómo derivan la pendiente? Ustedes tienen una función, si se considera esto una ecuación, si la consideraran función, la derivada, tendría que tener yo en qué punto tengo que hacer la derivada. Esto que acotó recién su compañero, ahora le salgo del gráfico y me vengo acá nuevamente a esta parte. Yo lo que tendría que hacer es, vamos a levantar la cámara nuevamente y vamos a decir lo siguiente. La elipse que aproximadamente tendría que ser tangente acá en un punto. Yo tengo una ecuación donde la incógnita es k. Entonces, si yo quiero hacer la derivada, yo tendría que saber cuánto vale este punto. Porque yo a la función la despejo, permítanme ustedes, yo despejo este 1 y le queda restando x cuadrado sobre 4. Este 16 pasa multiplicando. El cuadrado pasa como raíz más k. Luego el menos k pasa como más k. Yo tendría que hacer la derivada, que me va a dar una función y la derivada acá se va a hacer 0. Entonces, ¿dónde determino yo el punto de tangencia? Porque como k hace que esta elipse vaya para arriba o para abajo, recuerden que hay otra elipse también tangente acá abajo. O sea que puede ser tangente arriba, puede ser tangente abajo. Tengo que determinar ese punto a izquierda o a derecha donde es tangente. Para ello es más fácil decir hay un punto en común entre la recta y la curva. Quiere decir que el valor de x se satisface en la recta, pero también se satisface en esta cónica. Por lo tanto, y es igual a x. O sea que donde dice y yo puedo escribir ¿qué cosa? X. Entonces yo puedo escribir x cuadrado sobre 4 más y, que vale x menos k elevado al cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces permítanme ustedes que por sustitución yo tengo un sistema. ¿Se acuerdan cuando vimos circunferencia? Yo les decía, bueno, la circunferencia, ¿sí?, puede arrojar una recta que es tangente, una recta que es secante o una recta que es exterior. Entonces generábamos un sistema con la circunferencia y con la recta, un sistema de ecuaciones, y reemplazaba el y igual a x más b en la ecuación de la circunferencia y me llegaba una ecuación cuadrática. Acá es lo mismo. ¿Qué es lo que hice? La recta esta, que ya tengo su ecuación, es igual a x, reemplazo en vez de y pongo x, o en vez de x pongo y. Es lo mismo. El asunto es que esto me queda una ecuación, ¿a dónde? Y una ecuación en x. No sé k, bueno, justamente voy a tener que determinar k para que sea tangente. Vamos a desarrollar esto. Este no es 4, es 16. Si sacamos como un denominador, 16 dividido en 4 es 4, me quedan 4x cuadrado más x menos k elevado al cuadrado, y este 16 que estaría dividiendo pasa multiplicando. En realidad multiplican todo por 16, 1 por 16, se simplifica el 16, 16 dividido en 4, 4. Esta ecuación, así como está, la desarrollamos x cuadrado menos 2kx, o 2xk, más k cuadrado menos 16 igual a 0. 4 más 1, 5x cuadrado. Menos 2k por x. 2k por x. Más k cuadrado menos 16. Observen ustedes, este término sería A, B y C.
¿Por qué? Porque es una ecuación de segundo grado en x cuadrado, x a la 1, término independiente. Esto hace que si yo quiero calcular las raíces, voy a tener que x sub 1, 2 va a ser igual a menos b, menos 2k, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 2k elevado al cuadrado, menos 4 por a, que vale 5, por c, que vale k cuadrado menos 16, todo sobre 2a. Independientemente del valor de k, si k valía 0, ¿se acuerdan que era una centrada? Entonces la cortaba en dos puntos. Si k valía 0, entonces hacía 0, esto es 0, y me quedaba 20 por 16, 320, menos por menos más, y esto tenía raíz. Y la raíz de ese valor, con 0 más menos ese valor sobre 2, me iba a determinar ¿qué cosa? Los dos cortes de la recta con la elipse. Volvamos. Yo tengo que determinar dónde hay tangencia. Y si hay tangencia, hay una única solución, no puede haber dos. Entonces tengo que anular el más menos. ¿Cuánto tiene que dar esto? 0. Si esto da 0, la raíz de 0 es 0 y me queda el menos 2k sobre 2a. O sea, un único valor, o sea, la raíz de x1 va a ser igual a la raíz de x2 y voy a tener esa solución donde hay una tangente. Pero otro podría decirme, pero si en realidad hay dos soluciones, porque acá también puede ser tangente. Bueno, es que esto va a tener dos soluciones para que esto valga 0. ¿Por qué? Porque tengo una ecuación cuadrática ahí adentro. Vamos de nuevo. El menos 2k cuadrado serían 4k cuadrado menos 20 por k cuadrado menos 16. O sea, esto que está acá, nosotros le llamamos el discriminante. ¿Por qué él discrimina? En una ecuación cuadrática, si daba 0, era una raíz doble. Si daba positivo, tenía dos raíces. Si daba negativo, no existía solución, no había raíces. Y acá va a pasar esto. Puede ocurrir que la recta esté acá arriba y no tenga solución. Cuando esto sea negativo. Pero yo esto lo tengo que igualar a 0. ¿Por qué? Porque el concepto de tangencia es ese. Que el discriminante valga 0. Y esto grábenselo porque es para todas las cónicas. Entre recta y circunferencia, recta y parábola, recta. Si yo quiero que haya tangencia, tiene que existir una ecuación con un discriminante y ese discriminante tiene que valer 0. Entonces, sigamos, k cuadrado, 4k cuadrado, menos 20k cuadrado, menos por menos más, 20 por 16, 320, igual a 0. 4 menos 20 es menos 16. Por lo tanto, me quedaría más 16k cuadrado. ¿Por qué? Porque el 16 está... Este menos 16k cuadrado pasa para allá. El 16 pasa dividiendo. 320 sobre 16 igual a k. Entonces, ese k, si simplifican, 16 en 16 es 1, 32 dividido en 16 es 2, o sea, me queda la raíz cuadrada de 20. Y adivinen que la raíz cuadrada de 20 es 4 por 5. Y la raíz cuadrada de 4 es 2 por raíz de 5. Entonces, ¿cuánto vale k? Más o menos 2 raíz de 5. 4,47, lo voy a redondear un poquito. Discúlpenme. Y lo redondeo así. En la gráfica, ¿cuánto habíamos determinado? 4,5 aproximadamente. Estuvimos muy cerca. Obviamente, nunca íbamos a determinar ese valor exacto. ¿Y por qué más menos? Y porque se puede desplazar para arriba, se puede desplazar para abajo. La tangente puede ser acá abajo o la tangente puede ser acá arriba de esto. Entonces ahí tenemos la solución.
que es muy parecida a lo que habíamos adelantado. ¿Se entiende eso? ¿O estoy...? Por supuesto que tiene un grado de complicación importante. Esto es para que vean ustedes que no solamente tengo que saber de memoria una ecuación o algo, sino que tengo que saber utilizar los conceptos. Sobre todo, los conceptos algebraicos, lo que es ecuaciones, y esto de la tangencia entre recta y cónica, que siempre se va a hacer por sustitución. Vamos a bajar un poquito la cámara, así me puedo sentar. Y vamos a volver, porque somos un poco pesaditos. Vamos a limpiar. Y ahora vamos a escribir acá, no más 4,5, sino que dijimos raíz de 20. ¿Sí? Ponemos entonces i más 20 elevado... ¿Qué hice? ¿Elevado a cuánto? A la 1/2. O sea, raíz de 20. Chan, chan. Error. ¿A dónde está el error? Que acá tendríamos que poner un paréntesis, tal vez. Y cerrar acá con otro paréntesis. Ahí está. Qué bonito. Y además vamos a escribir la otra. Le vamos a cambiar el signo, le vamos a poner menos. Total, no nos va a ensuciar la gráfica. Y ahora, la recta igual a x. Miren qué bonito. Tan bonito es que si yo lo agrando esto, y ahora cómo lo subo, cómo lo bajo, no sé. Chan, chan. Ahí me apareció. Ese valor en el punto de tangencia yo no lo sé todavía, pero está ahí entre menos 0,8 y menos 1. ¿Sí? O más arriba, un poquito más arriba, está acá, que sería entre 0,8 y 1 para 0,9. Fíjense que acá a la derecha tiene una tabla para menos 0,9, menos 0,9. Obviamente si es la recta igual a x. Ahora, si van a la otra tabla, para 0,9, menos 0,9 le corresponde 8, chan, chan, 0,9. El 8, es el que va ahí arriba. Y para el menos 0,9, 0,9 el que le corresponde a la recta acá abajo. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, en la recta, si vale menos 0,9, y vale menos 0,9 porque y igual a x. Pero acá, en esta tabla de valores, cuando yo pongo menos 0,9, le corresponde para la parábola roja allá arriba, 8,043. Pero le corresponde 0,9 al valor este. Ahora, si siguen viendo la tabla de la otra, para 0,9 le corresponde menos 0,9 y menos 8,043. Ahí está la coincidencia de ese valor menos 0,9, que sería este. Bien. Yo estoy efusivo y tal vez lo entiendo y se lo demuestro, porque esto que acabo de hacer analíticamente yo lo hacía en mi cursado de álgebra. En este caso no era álgebra, para nosotros era geometría analítica. Pero yo no tenía este graficador. Y no era porque era pobre solamente, sino porque en esa época lo único que teníamos era una calculadora. Y era muy raro aquel, hablo del año 85,
como verán ustedes no habían nacido, era muy raro encontrar a alguien que tuviera una calculadora graficadora, pero no tenía la nitidez que tiene un software que ustedes tienen la posibilidad de utilizar. Eso es muy importante. Esto tienen que agradecer ustedes, esto que vemos acá en el gráfico. Pero hemos podido interpretar el enunciado, vieron que no era difícil, resolver algo que sí conocen, que es ecuación cuadrática. A ver, ¿qué es lo difícil de esto? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo raro? Y que es un poquito más complicado, pero ¿qué concepto hemos aplicado? Sustitución, método de igualación. Igual a x, reemplazo la x acá en lugar de la y, y llego a una ecuación que desarrollándola algebraicamente es una ecuación cuadrática. Y una ecuación cuadrática tiene una resolución, entonces ahí sacamos los valores de k. Ahora, con ese valor de k, que es raíz de 20, si ustedes lo reemplazan acá, esto les va a dar 0. Entonces yo pongo acá, como este valor de k es porque yo lo igualé a 0, quiere decir que el raíz de 20 reemplazado acá, sumado esto me da 0. Quiere decir, ¿cuánto vale el x? Y bueno, raíz de 20, el menos con el menos se hace más, entonces me queda este valor de x, 1, 2, el menos por menos más, 2 por k, que vale raíz cuadrada de 20. Esto se hizo 0 y me queda sobre 2a. Pero a vale 5. Entonces el 2 se simplifica y me queda raíz de 20 sobre 5. Más menos. Entonces, la raíz de 20 hemos dicho que es 2 raíz de 5 sobre 5. Entonces, si ustedes hacen el cálculo, recién hicimos 2 por raíz de 5, nos dio 4,47. Ahora, si lo divido por 5, me va a dar ese valor de 0,9. Tomen la calculadora y hagan 2 por raíz de 5 sobre 5. 2 por raíz de 5 dividido en 5. Ojo con la calculadora. Ese valor, 2 por raíz de 5 dividido en 5, les da 0,89. ¿Qué valor acusaba el graficador? 0,9. Más o menos 0,89. ¿Qué redondeado es el 0,9 que le correspondía el más o el menos? Sacamos el valor de x, sacamos el valor de y, y es fácil, porque si x vale 0,9, y también vale 0,9. O sea que el punto de tangencia está muy a la vista. Bien. El ejercicio no termina ahí, porque en el libro sigue pidiendo cosas. Y el punto C dice, determinar K para que la curva contenga los puntos menos 2, 0. El punto 0, 2. El punto menos 1, 3. Y el punto 3, menos 1. O sea, da un ejercicio para que verifique 4 puntos. Que el punto, vamos a tomar uno solo, menos 2, 0. Menos 1 y por acá estará el menos 2. 0. O sea, tengo que mover la elipse esta para arriba o para abajo de tal forma que K haga que obtenga ese valor 2. Y ahí no hace falta más que analizar lo siguiente. ¿Cuánto vale esto? Y esto es el b cuadrado. El a cuadrado vale 4. Tengo 4 para arriba y 4 para abajo. 4 para arriba y 4 para abajo. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Quiere decir que tengo 2 a la izquierda y 2 a la derecha. ¿Me están escuchando, no? Entonces, si tiene 2 a la izquierda y 2 a la derecha, ¿qué estoy hablando? De que el ancho este es de 2 unidades. Es decir que me están preguntando cuánto vale K para que el vértice aparezca acá. Y es muy fácil. K tiene que valer 0. Para que me quede centrada totalmente. Entonces el ejercicio lo que pide, ahora lo vamos a continuar, es cuánto vale K para que el punto menos 2, 0 pertenezca a la elipse. Punto C
¿Cuánto vale K? Para que menos 2, 0 pertenezca a la elipse. Eso es lo que dice para que contenga los puntos. Pero yo sé que para que contenga el menos 2, 0 se debe verificar en la ecuación el punto menos 2, 0. Quiere decir que x vale menos 2 elevado al cuadrado sobre 4 más y que vale 0 menos k elevado al cuadrado sobre 16 igual a 1. O sea que lo que me están pidiendo es que reemplace las coordenadas en la ecuación de la elipse. La ecuación original que decía x cuadrado sobre 4 y menos k al cuadrado sobre 16 igual a 1. Y listo. 2 al cuadrado, 4. El 4 con el 4 se simplifica. Entonces, ¿qué me queda? 1. Si este 1 lo paso restando, se cancela el 1. Entonces, 16 pasa para allá. Si se cancela, queda 0, ¿no es cierto? Pasan este 1 restando, 1 menos 1, 0. 16 por 0, 0. El cuadrado pasa como raíz, la raíz de 0 es 0. Entonces, ¿cuánto vale K? 0. Que eso ya lo sabíamos porque sabíamos por la ecuación que esto es b cuadrado, entonces tengo 2 para la izquierda y 2 para la derecha. Y así me pregunta cuánto vale K para que sea el 0,2, el mismo caso, y para que valga menos 1, 3. ¿Cuánto vale K para que el punto menos 1, 3 pertenezca a la elipse? Y hago lo mismo. Reemplazo x que vale menos 1 al cuadrado sobre 4 más y vale 3 menos k elevado al cuadrado sobre 16 igual a 1. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Resolver una simple ecuación despejando k. Entonces, esto es un cuarto, menos 1 al cuadrado 1, un cuarto. Entonces voy a hacer 1 menos un cuarto. Me va a quedar 3 cuartos. El 16 que está viviendo va a pasar multiplicando. Entonces voy a tener 3 menos k al cuadrado igual a 3 cuartos por 16. Reitero, menos 1 al cuadrado 1, un cuarto. Pasa restando, 1 menos un cuarto. 3 cuartos simplifico. 4 por 3, 12. Paso el cuadrado como raíz. Entonces me queda 3 menos k igual a la raíz cuadrada de 12. Que es igual a 2 raíz de 3. Entonces paso el menos k para allá. Y me queda 3 más menos, porque la raíz siempre es más menos. 2 raíz de 3 igual a k. 2 raíz de 3. 2 por 1, 73. 3, 46. 6, 46. K tiene que valer 6, 46. O 3 menos 3, 46. Menos 0, 46. Habrá que determinar cuál de los dos es para que contenga el punto menos 1 con 3 unidades. Ahí arriba. Entonces, tiene que estar ahí arriba. Entonces, para subir, tiene que ser positivo. Entonces, el K sería el más 6,46. Bueno, ustedes hacen las dos gráficas y determinan las coordenadas del punto. No los molesto más. Esto ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Podría No, después pasar esa fotito, profe? Por favor. Más vale. Siempre. No, está bien. Cuídese. Igualmente, chicos, buen fin de semana, si no los veo. Vamos a sacar. Esté bien, profe. Sí, los escucho. ¿Hay fecha para el parcial de álgebra? Todavía no. Ah, bueno, gracias. Yo les prometí que hoy iba a ser y todavía no me contesta. ¿Hay alguno de civil ahí? De civil, perdón. De electrónica. Saúl, ¿estás ahí? Dice que sí, profe. Que sí, Que sí está, digamos, el chico de Saúl. ¿No le dieron las notas, Saúl? El profe Molina ya les dio las notas del parcial, sí. Sí, profe, ya lo pasó. En electrónica, o sea que lo único que no las tiene soy yo. Porque civil y de electromecánica ya les pasaron las notas.
Bueno, vamos a reenviar esto. Electrónica y a civil. Bien. Bueno, ya me pongo de... Porque me está debiendo, le estoy pidiendo a Molina que me pase las notas y es el único que me está debiendo las notas. Bueno, Saúl, no hay problema. Me queda a mí contactarme. El que no me contactaba era Molina, porque no sabía si las había corregido o no, no me había pasado las notas. Bueno, ya lo vamos a arreglar con él. Alguien me está diciendo acá que hay una fecha. Profe, hay fecha para recuperar el segundo parcial. Todavía no. Bueno, tenemos que ver en la agenda qué día nos queda libre para tomar ese recuperatorio. Así que ya los voy a conchavar a los JTP para que me... Y les paso yo por WhatsApp cuándo va a ser la fecha. Bueno, nos estamos viendo entonces, chicos. Hasta luego. Profe, Profe, que ande muchas muy gracias. bien. Que tenga un buen fin de. Igualmente.